Patricio del Corro, gracias por estar, dirigente del Frente de Izquierda. ¿Qué pasa cuando ustedes hacen política, todos los que están en el Frente de Izquierda, en todos los partidos, hacen política y ven este país al que nosotros, o muchos, no miran? ¿Qué sienten ustedes cuando ven esto? Mucha bronca y además es una situación que se repite y mucho más en el conurbano o en los sectores populares, porque hoy, pensá esto, Carlos, ¿cuánto cuesta un alquiler, por ejemplo, si querés alquilar? Es imposible. ¿En dónde? O sea, la gente... Claro, cualquier esa es lugar, otra te pregunta. hablo del conurbano, Vamos a hacer un promedio. 100 lucas, vamos a jugar. Pará, no, lo que dice Patricio, conurbano. Igual mirá lo que es la este conversación de 3, que 4. Ninguno de los 4 sabe cuánto sale un alquiler, pero porque no sabemos los precios. A mí capaz que me cobra una cosa en Palermo, a vos te cobra una cosa en Belgrano, a él en Caballito, él quizás vive en Merlo. Saca al punto que voy es, alguien ya antes era ver cómo uno podía comprar un terreno y hacerse una vivienda, ir construyéndola, armándola, etcétera, si tenía un trabajo. Antes, si no después, podía pensar en alquilar. Entonces decir, bueno, llego a alquilar algo. Ahora ya no se puede ni alquilar. Y entonces toda esta gente que venimos viendo, en especial desde la pandemia, pensemos todos los casos emblemáticos, pensemos Guernica, por ejemplo. Está bien, y pensemos esa desigualdad que se ve, porque lo que da más bronca, Carlos, es que hay una desigualdad creciente y estos compañeros, compañeras son expresión de esto. O sea, de alguna manera hay que mirar este país. De alguna manera, te pregunto, Patricio, y volvemos a lo mismo, ¿qué pasa con la dirigencia política que mira hacia una pizarra del valor del dólar y no mira hacia una casa o una casilla o una toma para poder tener un pedazo de tierra y poder pararse y decir vivo acá? Pasa el gran problema que tiene este país, que es también depende de lo que es la dirigencia de los partidos tradicionales, porque el gran problema es que siempre ganan los mismos y siempre pierden las y los trabajadores. Porque pensá esta semana, no pensemos, no irnos décadas atrás, todo. Esta semana hubo grandes ganadores con la devaluación del dólar. Sin dudas. Hubo grandes ganadores. Sí. Y el gobierno, ¿qué es lo que dice? Dice que va a tomar alguna medida, ¿qué hace? Nada. Le aumenta el dólar soja a los ojeros, le baja los impuestos a las automotrices, le baja los impuestos a las petroleras, le multiplica la timba de las LELIC y las de vaca a los bancos, y entonces ganan bancos, ojeros, automotrices, petroleras. Y este es el desastre que estamos viviendo, donde hay gente que no tiene ni siquiera un techo y 2 comidas diarias. No, vos decías una, 3, 2 comidas diarias. Ese es el modelo del país. Cuando hablamos de la política y que se dice, bueno, la política, ¿qué tiene que ver con esto? La política son decisiones. Si los grandes partidos tradicionales, que son los que gobiernan, siguen gobernando para los que más tienen y se hacen más ricos los más ricos y los laburantes más pobres, no va a cambiar nada. Por eso hay que hacer una política de otra clase, una política de los trabajadores pensando en gobernar el país de abajo para arriba y no para los más ricos. Bien, ahora Agus, tiene chicos, tiene nietos. ¿Cuánto hace que no toman leche? Leche caliente, decir, bueno, hace frío, ayer a la noche llovió. No pudieron quedarse ahí. Una taza con leche caliente, ¿cuánto hace que no toman? Y casi como 3 días también. Una tierra, un pedazo de tierra, porque personas no pueden tener un lugar, un techo, no pueden tener el acceso. No es que hay que ir y pararse ahí, no tienen acceso. ¿Por qué no hay acceso para la vivienda en este país, Pato? Porque es un gran negocio para algunos. Vos tomabas bien el caso de Guernica. Ahí hay una cosa que decir, los terrenos, los supuestos terrenos donde fueron desalojadas las familias, que vimos prendiendo fuego también las casillas, muy parecido a lo que están planteando los vecinos ahora, decían que era de un country. Y cuando se empezó a hacer la investigación, el country no tenía todos los papeles. Entonces ahí te das cuenta cómo hay 2 leyes. Si sos rico y tenés contactos, hay una ley que se cumple aunque vos no tengas los papeles en regla. Si sos un laburante, pobre, si ganás el día a día, te sacan a los tiros y como planteaban todo, dejando a los chicos ahí sin los papás ni las mamás, aunque el derecho a la vivienda está en la Constitución Nacional, porque partamos de ahí, el 14 bis dice bien claramente, hay un derecho a la vivienda y eso no se cumple. ¿Por qué? Porque se priorizan los negocios a la vida de la gente. ¿Puedo recibir algo más?
¿Cuánto voy a recibir el mes que viene? ¿Cuánto se me va a incrementar el salario? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Qué pasa, Pato, con esto? En primer lugar, porque lo que vivimos todos, digamos, hay que trabajar más para llegar a fin de mes. O sea, si vos, por ejemplo, hablás con los docentes, tenían un turno, tienen que tener 2. Si tenían 2, tienen que salir a hacer Uber o algo el fin de semana. Y si no, tener alguna changa. Y fíjate una cosa, de todas las entrevistas que hicieron ahí en la calle, Sí, incluso las que están sí. ahí en el barrio peleando por una vivienda, Sí. todos dicen, tienen trabajo. O sea, Laburan. tienen trabajo y no llegan a fin de mes. Eso es una cosa nueva totalmente en Argentina. Que personas que tienen trabajo, incluso en un hospital, decía, o sea, un trabajo registrado, no sé, podés decir con todos los Una beneficios, inmobiliaria, y no un podés ingeniero. llegar. Entonces, lo que está pasando es algo que se empezó en el gobierno de Macri y siguió durante todo este gobierno. ¿Qué es? De toda la torta de las riquezas que producimos los trabajadores del país, cada vez una parte mayor va para los grandes empresarios. Por eso yo, cuando decía una chica, Sí, lo último, sí. cuando decía lo de a mí nadie me da nada y la policía me trata así, yo decía, si estas personas hubieran sido sojeros, accionistas de la bolsa, gente de mucha guita, su problema el gobierno ya lo hubiera resuelto. Como son pobres, como son laburantes, parece que no valen nada. Por Eso no es se lo mira. que hay que dar vuelta. Ese país no se mira. Mirá esta imagen. Así es. Esa parrilla, no hay nada. No hay nada, hay cenizas. No pueden calentar Que les leche hayan porque roto no los tienen fideos. acceso a leche. Les tiraron los fideos y la harina. Todo. Una cosa, no sé, Horrible. de Horrible. humanitaria, No, está pero bien. de lo más mínimo. O sea, además de toda la situación que está soportando con respecto a una jubilación, como decía Nati recién, no es una jubilación mínima, casi 130.000 más la de la mujer. Y dice, cobro, compro, no cobro, no compro. Y además eso, ¿qué hay que hacer para que el jubilado, Pato, desde la política esté mejor? ¿Qué hay que hacer? Lo mismo, o sea, venimos charlando esto, ¿no? Las desigualdades que hay en cómo se beneficia a los que más tienen y a los que menos tienen peor. En el menemismo hubo un defalco a los jubilados que fue que se le redujo a las grandes empresas cuánto tenían que poner para las jubilaciones del futuro. Entonces, cuando ahora escuchamos que dicen que el problema es que hay muchos jubilados y jubiladas y que no se puede sostener a toda esa gente, hay una gran mentira. Lo que pasa es que las empresas que tienen que aportar para la jubilación, porque ese trabajador fue 42 años, 42 laburó años para trabajó. poder llegar a fin de mes cuando se jubile. Le sacaron esa parte. Entonces, a las empresas le quitan esos impuestos y a este jubilado le quitan el IVA. No. Le quitan el ABL o barrio... No, nada. Nada. Entonces, bueno, ahí se ve bien claro cómo es. Y un punto más, esto va en peor, Carlos. Porque si vos tenés a la juventud precarizada, laburando sin estar registrada, o solo con el monotributo, o se tienen que dar de baja el monotributo para cobrar algún Sí. plan más. Sí. Esa gente, ¿cómo se va a jubilar? Y entonces cuando se tengan que jubilar, los mismos que hicieron este desastre económico van a venir y van a decir, no podemos mantener a toda esta gente, son unos ladrones. Dale. Algo cortito, porque ella Dale, marcaba algo que es muy importante, que ahora se termina el bono de 15.000 pesos, con lo que se llega a 70.000 pesos la jubilación mínima. O sea, a cobrar Cuando- para atrás. Claro, o sea que la jubilación es 58, corregime, pero creo Sí. que es 58.000 pesos es la jubilación mínima. Exacto. Cuando se votó en el Congreso con este gobierno, Sí. la nueva ley para sacar la fórmula, Sí. decían que era, bueno, menos mala que la del desastre de Macri, que era malísima. Ahora, los diputados del Frente Izquierda, Nicolás del Caño, Miriam Bregman, dijeron, mira, esta ley no cierra. Ahora, hagamos un punto mínimo, que haya una cláusula que diga que la inflación no puede ser, o sea, que tiene que empardar a la Claro. inflación el aumento mínimo, como para decir, no vamos a caer. Lo votaron todos en contra. Los liberales, el PRO, los radicales, los peronistas, Bueno. en contra de que llegue la jubilación a empardarse con la inflación, Carlos, es Pero como lo mínimo. Es lo que hablábamos recién. No miran un país, Bueno. algunos sí, otros no, obviamente. O sea, no todos los políticos son iguales y no tiene que ver con eso. Pero veíamos lo que sucedía con respecto a la toma. No es un país que se mire, porque es un conflicto a resolver. Sí, chicos. Patricio, gracias por haber Gracias. venido.